Bienvenidos a Generación Bicentenario, el único programa en el que siempre tenemos las zapatillas listas. Mi nombre es Santiago Carranza Vélez, estoy con Christian Hopkins y Patricio Kratel. ¿Cómo están? Hola Santiago, hola Patricio, ¿qué tal público? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, siempre hay que empezar recordando que este programa Generación Bicentenario llega gracias a Canal B, al Reporte, y se puede ver también a través de los cables Win TV, Yotalan, Econocable, Cable Más, Incavisión, Amazónica TV y Bantel. Muchas gracias a los cables también por permitirnos salir por ahí. Bueno, hoy día vamos a hablar de una noticia que a todos nos ha alegrado en demasía, ¿no? Ya pasó algunos días, pero la noticia ha sido tan buena, es una de las mejores noticias de los últimos años para mí, por lo menos, que es el triunfo de Milei en las elecciones primarias en Argentina. ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, es sorprendente porque de alguna manera desde hace meses que están durante la campaña mostrando encuestas donde Milei se está desinflando, atacándolo por todos los frentes y a pesar de todo eso obtuvo este resultado. Es realmente increíble, ¿no? O sea, uno, por ejemplo, yo he conocido a Milei desde antes que estuviera metido en la política, cuando era un divulgador del liberalismo, ¿no? Y verle todo ese recorrido que ha tenido, que ya vamos a ir hablándolo poco a poco, es increíble, ¿no? Y la gente realmente está harta del kirchnerismo, pero también de la centro-derecha tibia, ¿no? Que en realidad parece más centro-izquierda en Argentina, ¿no? Sí, definitivamente yo creo que ya no se puede hablar de una centro-derecha como un agente de transformación, sino como dice Milei, como parte de la casta, claro, ¿no? Más de lo mismo. Hablamos de Juntos por el Cambio, que es un partido presidido por el expresidente Mauricio Macri, pero que ahora lleva a su exministra del Interior, Patricia Bullrich, como candidata, ¿no? Candidata que en su juventud fue la última jera del grupo guerrillero o terrorista Los Montoneros. La Montonera. ¿No? Y ahora se quiere venir a ser de derecha. Pero hablemos de Milei, que es el verdadero fenómeno, ¿no? Todos los demás son parte de, como dicen por allá, Actores de reparto, ¿no? o la casta directamente, ¿no? La casta política argentina, sí, pues. Milei empezó su carrera, digamos, como un economista, pero era un académico, ¿no? Con más de 50 papers, con 8 libros, etcétera. Claro, o sea, Milei comienza siendo un economista, según tengo entendido, primero era más ligado a la escuela de Chicago, luego se convirtió completamente en la Escuela Austríaca de Economía. ¿Cuáles son las diferencias entre esas dos escuelas? Yo te diría que, más que nada en los términos económicos, ¿no? La Escuela de Chicago es, por ejemplo, acepta la interferencia de un banco central. La Escuela Austríaca es mucho más radical en términos económicos, incluso puedes encontrar anarquistas dentro de la fila de la Escuela Austríaca. Pero liberal en términos, radical en términos liberales, ¿no? En términos liberales, claro, menor presencia del Estado. Claro, cuanto menos Estado, mejor, ¿no? Incluso si es que no hay Estado y se destruye completamente la institución estatal, para los austriacos Claro. mejor, ¿no? Claro, además la escuela de Chicago está incorporada en la ortodoxia económica. En cambio, la escuela austriaca todavía sigue considerada una teoría marginal, que no es aceptada por economistas, digamos, de Estado. Mucha teoría, ya vamos a un video recontra divertido y que además es el video que yo me acuerdo en mi primer o segundo ciclo de la universidad, mis amigos de economía me enseñaron y a partir de este video es que me introduje al mundo de Javier Milei. Después del video me cuentan cómo ustedes conocieron a Javier Milei, ¿no? Hola, soy el general ANCAP, vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre, una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo, ¿sí? Y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! No puede ser. Es realmente un personaje entrañable. Cuando yo vi eso dije, ¿qué tipo, no? Hablando de que él era el superhéroe de Liberland, que es... Liberland es un pequeño... Una franja de territorio. Un pequeño intento de país
entre Croacia y Serbia, que una serie de anarcocapitalistas o libertarios fueron ahí para tratar de hacer un país sin impuestos, sin regulaciones, en los que podían vivir Por libremente. $150 te dan tu pasaporte en internet. Y Milei, pues así vestido como el superhéroe del anarcocapitalismo, que es que comenzó a hacerse conocido, ¿no? Más allá de su trabajo académico. Yo conocí a Milei a través de ese video. ¿Ustedes cómo lo conocieron? Para mí Milei es un político de YouTube, netamente, porque si bien él no es como, youtuber... Es como un Curwen. Él no es youtuber. No, él no es youtuber. Curwen es youtuber y encima asalariado del Partido Morado. Pero no. Milei, todo el contenido que salía de Milei era básicamente cortes de los programas en los que él participaba, tertulias como Intratables allá en Argentina, un programa donde simplemente juntan un montón de gente que se odia entre ellos y lo dejan pelearse para conseguir rating. Cortaban estos videos, los subían a YouTube y yo lo veía. Amigos me pasaban estos videos y me decían, oye, mira este economista que sale hablando en las tertulias donde normalmente ves famosos futbolistas. Mira este economista hablando de todo esto y mandando al carajo a todo el mundo. Sí, yo también más o menos por ahí, esas fechas que lo conocí, Cristian. Cuando entraba y simplemente a todos los puteaba, digamos, ¿no? Sí. Además, era muy gracioso porque creo que eran Intratables el programa específico, donde él estaba puesto y todos los demás que estaban a su costado eran prácticamente o socialistas o incluso comunistas radicales y él Sindicalistas, había de todo. O sea, traían gente que se y odiaba el entre pata sí. sin pelos en la lengua a todos le decía zurdos malditos, o sea, malditos keynesianos. Era increíble eso, ¿no? Pasemos un par de videos de la época Intratable, que yo creo que es la época más genial, o sea, como candidato también es genial, ¿ya? Pero hacerte conocido Claro, de la forma en la que van a ver en estos videos, Es un caso, es un caso único. Es pintoresco el hombre. es muy argentino, Sí, ¿no? sí. Solamente Argentina puede... ¿Quién trae un economista a la farándula? Además también el peinado que tiene, ¿no? Parece Wolverine. O sea, Ahora vamos a hablar de su look, Sí. pero veamos, A ya ver. lo hemos visto como superhéroe, ahora lo vamos a ver como polemista, ¿no? Veamos estos dos videitos. Adelante. Presente. ¿Cómo No, que- el Estado Pero por presente es un supuesto. acto violento. Dale. Porque implica tratar desigualmente frente a la ley y Lo a la dijiste gente. vos. Donde vos Cuando le das castigás derechos a la al gente, no tiene para exitoso. claro. Claro, porque vos estás castigando al exitoso porque a vos no te gusta que haya gente. castigando? Ah, no, ¿y a quién le cobrás los impuestos? ¿O te crees que caen del cielo los impuestos? Pero, nene, se llama restricción de presupuesto. Alguien lo tiene que pagar. Lo pagan los que laburan. ¿Sí? Cuando vos das un derecho, alguien lo tiene que pagar. Entonces hoy hay 8 millones de personas que laburan y se rompen el lomo para bancar 20 millones de cheques. Y ese es el eje central por lo cual este país está destrozando. Me siento una por la afortunado de estar en la cantidad vereda opuesta a de vos, Milei. derechos La verdad me da un poco de verdaderamente- vergüencita ajena. Me da vergüenza. O sea, Sí, no, bueno, estás que te en dé televisión, ajeno, te pero está viendo la son- gente, pero estás esa pasando es un la papelón. madre de la decadencia argentina. Estás pasando un papelón, Implicó quedás como... duplicar el tamaño del sector público y Ah, hace que este ah. país sea inviable. Claro. Qué a vos- suerte que no- vos- no, vos, qué suerte ¿sabés por que no qué? soy Porque vos estabas dirigente. entre los beneficiarios. Suerte que sos un Eso, economista. por eso- Bueno, fíjate esto. Entonces, la redistribución del ingreso es un acto violento. Entonces, aparte, fíjate esto. Con lo cual, vos no le podés estar imponiendo tus preferencias al resto de esa manera. Esto una vez en un tuit, el señor Pratt Guy, ¿sí? Me dijo, es la diferencia entre tener sensibilidad social y no tenerla. ¿Vos la tenés, Javier? Yo le dije, sí, claro. Tío, pero vos no hagas caridad con mi bolsillo, porque, digo, con el culo ajeno somos todos putos, claro. Como dice, con el culo ajeno todos somos putos. Bueno, es verdad, ¿no? Voy a tatuarme esa frase. Yo creo que no puede graficar mejor lo que es la idea libertaria, ¿no? En contra de los impuestos, Sí, ¿no? sí. Con la plata de todos o con la plata de algunos, el Estado y los políticos Claro. quieren hacer lo que sea. Que ¿no? una cuestión típica de todas las polémicas que él tenía en estos programas era que aparecía ya sea una modelo o cualquier persona y decían, oye, pero ¿qué va a pasar con la justicia social? ¿Qué va a pasar con la plata que reciben los jubilados? ¿Qué va a pasar con tal gasto en específico? Y eso lo enfurecía más, pues, porque él decía, pero ese dinero no lo es que lo estás creando desde el aire, sino se lo estás quitando a alguien para dárselo a estas personas. Ese punto es bien importante porque la cultura política argentina, desde los últimos 70, 80 años, marcada por el peronismo, tiene como matriz ideológica que cualquier
digamos, requerimiento social, cualquier protesta social se debe traducir en un derecho aplicable en la ley o en la Constitución. La doctrina de la justicia social. La doctrina del justicialismo, como se llama el partido peronista, y Milei agarra y dice, toda la cultura política argentina de los últimos 100 años está mal. Y es muy interesante cómo simplifica los conceptos, ¿no? Porque, por ejemplo, eso de que con el culo ajeno todos somos putos, o sea, es un mensaje que llega directamente a los jóvenes, ya, digamos, ciertos barrios de repente con menos intelectualidad o menos conocimiento técnico de las cosas, y llega de una forma, digamos, directa, ¿no? Claro. En vez de estar explicando con Excel o poniendo, digamos, Gráficos. el gráfico de acá, de allá, o citando por un lado a uno y al otro, digamos, simplifica toda una teoría que él tiene. Y es impactante, además. Es impactante, además. No solo te lo simplifica y te lo dice clarito, sino que es impactante. Porque también te lo puede simplificar, digamos, la economía explicada por un monje budista. Pero él te lo dice con unos términos que llaman la atención a quien está de acuerdo y a quien no está de acuerdo. Todos llaman la atención y todos comentan sobre ello. Y además es colérico, no sé, o sea, digamos, se transforma, ¿no? Eso también es interesante. O sea, digamos, todo su cuerpo genera es genuino. una información, ¿no? Claro, de esa manera, genuino, sí. esa indignación lo demuestra como verdadera. ¿no? Le brota y no puede controlar. O sea, es una persona que está sufriendo porque los gobiernos peronistas causan inflación y por lo tanto más pobreza. Es una persona que siente como el pueblo, ¿no? De hecho, yo me acuerdo que una vez tuvo una denuncia porque en una conferencia que él tuvo entró una periodista izquierdista y le habló algo de Keynes y no me acuerdo qué cosa lo enfureció demasiado porque, claro, él es anti-keynesianismo total. El keynesianismo es una teoría económica que sobre todo respalda la presencia del Estado en la economía. Claro, y eso para Milei es, digamos, el diablo, ¿no? Entonces, tan solo le mencionó a Keynes y digamos, trató de rebatirle algunas cosas que él estaba planteando y Milei explotó y al punto que la llamó burra, descerebrada, ¿no? y entonces todas las feministas salieron digamos, enfurecidas y le hicieron una demanda. Obviamente que la demanda no procedió, pero ahí te das cuenta que realmente él lo hace, como tú dices, genuinamente, ¿no? O sea, él realmente aborrece al Estado y a la casta política. Y él hay una cuestión de la cultura, disculpa por la interrupción, de la cultura argentina, que es que, no sé si ustedes se han percatado, pero creo que todas las personas creen que están capacitadas para opinar sobre cualquier cosa. Entonces, ¿ves cómo le enfurece ver a una modelo que en su vida ha agarrado un libro de economía hablándole de inflación? Entonces, eso le enfurece más también. Claro. O sea, creo que dos características esenciales del fenómeno Milei es uno que prácticamente nunca en la historia hemos visto un político con ideas libertarias, con este nivel de éxito, y luego que es ultra anti-establishment, o sea, está en contra del establishment político argentino. Es una combinación rara, ¿no? De ideología libertaria, libre mercado, liberalismo, con antisistema. Bueno, más que antisistema, porque yo no creo que anti-establishment, ¿no? Es anti las personas que tienen el poder, ¿no? Claro, anticasta, ¿no? Si es el sistema que ha estado en Argentina, como él dice, durante 100 años, entonces es un antisistema. Claro, un antisistema argentino, ¿no? Que es que el peronismo es lo que finalmente ha regido prácticamente en todos estos años, ¿no? Ahora, yo también agregaría, Santiago, que es también, digamos, yo no he visto hasta el día de hoy un político que tenga ese éxito con la juventud. O sea, Donald Trump tuvo bastante éxito con la juventud, eso hay que recalcar, y por ahí de repente algunas participaciones momentáneas de Vox, ¿no? Pero, digamos, este tipo de apego con la juventud es único de Milei. O sea, el pata entra a votar y tú ves una manada de jóvenes con polos digamos, de las banderas libertarias, ¿no? La típica serpiente, y, digamos, pidiéndole autógrafos en sus conferencias. Hay gente que le tiene un libro de Friedrich Hayek, de Ludwig von Mises, para que se lo firme. O sea, tú ves un fanatismo como si se tratara, pues, no sé, de Mick Jagger, ¿no? Detalle importante, en Argentina puedes votar desde los 16 años. Claro. Pero bueno, expliquémosle al público qué es la ideología libertaria, ¿no? En Perú prácticamente ningún político levanta la bandera libertaria. Hay unos liberales por ahí. ¿Pero qué es? Claro, como dice Santiago, claro, hay una diferencia entre el liberal y el libertario, ¿no?
Si bien hoy en día yo creo que se acomodan un poco dentro de la misma familia, el libertario, o sea, mejor dicho, el liberal ve que el Estado tiene un rol fundamental, no como el que va a dar, digamos, derechos, sino como el garante de los derechos, ¿no? Pero sí le da un rol protagónico al Estado. Mínimo de repente, pero lo tiene. El liberalismo clásico sí reconoce que el Estado es necesario para, no solo para ciertos roles, sino también como una entidad que representa la unidad nacional. Claro. De hecho, el mismo Marx criticaba al Estado porque decía que la propiedad privada y la burguesía había creado un sistema estatal para poder legitimar la propiedad. Entonces, definitivamente, incluso en términos marxistas, el liberal sí apoya al Estado, ¿no? Pero el libertario, más bien, o quiere su destrucción absoluta, o trata de minimizarlo a la mínima expresión, pero siempre diciendo que es un mal moral, ¿no? Que eso sí es importante. Claro, digamos, el liberal, como se intuía Milei, era el minarquismo, ¿no? Que es que dice que el Estado solamente debe dedicarse a la seguridad y a la seguridad, la defensa y a la justicia, ¿no? A la justicia. O sea, imagínense un Estado sin Ministerio de Transportes, sin Ministerio de Vivienda, sin Ministerio de Economía, ¿no? Sin municipios, sin gobiernos regionales, ¿no? Todo regentado por privados, ¿no? Esa es la idea primigenia de Milei. Ahora vamos a ir hablando de su tránsito a la política, que fue sumamente interesante, porque como vieron en los videos que pasamos de él en la televisión, Javier era un comentarista de televisión, un conferencista a nivel latinoamericano, una persona muy seguida a través de YouTube y demás redes sociales, pero nunca había sido un político, había trabajado sobre todo en la academia y como analista económico en diversos bancos, etc. Y quiero pasar un video primero de su campaña, ¿no? De ahí vamos a ver sus videos en el Congreso, ¿no? Yo creo que es bien interesante en torno a los jóvenes, en torno al mensaje que él quiere llevar, que no solamente es libertario, sino es un mensaje de superación personal. Veamos el siguiente video, por favor. En esta gesta, donde hoy comienza la reconstrucción de la Argentina, que me iba a meter en política, que iba a dar la batalla en el barro y que íbamos a empezar a lustrar los zapatos para sacarlos a patadas en el culo en defensa de la vida, la libertad y la propiedad. Esta no es una tarea para los políticamente correctos. Yo no me metí acá para estar guiando corderos. Yo me metí acá para despertar leones. ¡Quiero escuchar a Agustín! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! Como dice Javier Milei, yo no me metí a la política para seguir guiando corderos, sino para despertar leones. ¿Qué es lo que está planteando? Devolverle el poder a la gente. No, es una frase, a mí me parece una frase maravillosa, ¿no? O sea, digamos, además diferencia muy bien entre lo que él plantea y lo que el político tradicional argentino plantea, ¿no? Él en esa frase te dice, todos los demás que han venido quieren seguir guiando corderos, ¿no? De alguna forma. Yo no, yo vengo para despertar leones. Y además le da a la persona, al individuo que lo está escuchando, el poder de que se convierta pues en el rey de la selva, ¿no? Entonces yo creo que es un mensaje bien fuerte que da Milei. Esa frase también resume lo que es el pensamiento liberal en cuanto al desarrollo del proyecto de vida de una persona, que es tú te haces cargo, tú eres responsable con tu trabajo, siendo empresario y con todas las capacidades que tienes porque eres un ser humano, de sostener tus necesidades básicas y que tienes la capacidad de no solo crear lo que necesitas para vivir, sino de que sobre y que eso se multiplique con lo que generan los demás. Yo me acuerdo hace unos años, además, que veía los videos de un candidato presidencial peruano, que no le fue muy bien, y salía en sus entrevistas con casaca de cuero negro. Y yo decía, ¿cómo es posible que un candidato presidencial que tiene que proyectar una imagen de renovación, esperanza, tiempos de cambio, etcétera, sea de la cartera política de la que sea,
salga en casaca de cuero negra, decía, este viejo viene acá con una casaca de cuero. Sí, sin embargo, Milei me cayó la boca, porque como ven en el video del meeting que pasamos, él es un rockstar metido a la política, ¿no? Entonces puede salir vestido con casaca de cuero como un rockstar, levantar a la gente como un rockstar, cantar como ha cantado en muchos mítines. Sí, pues. Sí, ¿no? sí, sí. Entonces no solamente es que tiene una ideología nueva, sino que tiene todo un estilo de comunicaciones nuevo. Claro. Ahora, sobre la ideología, yo quería plantearles la siguiente pregunta. ¿Ustedes creen que ha habido un tránsito de ideas en Javier Milei? Porque su punto de partida, cuando estaban en las tertulias inicialmente, siempre ha sido el anarcocapitalismo, que es, digamos, la versión más libertaria del libertarianismo. No, él siempre fue minarquista. Pero, bueno, ¿lo has escuchado? Él tenía Él dice que es anarcocapitalista ideal y minarquista en la práctica. Sí, obvio, he leído sus libros. Pero idealmente es anarcocapitalista. Sí, pero él dice que para Argentina, en la época de Intratal... A eso voy. ¿Ha habido un tránsito de ideas o es que él, al entrar a la política, ha tenido que ser más cuidadoso con el discurso o la imagen que proyecta? Yo creo que es lo suficientemente inteligente para saber cuándo hay un ideal y cuándo ese ideal se puede transportar a la realidad. Por algo tampoco es un economista con una preparación técnica súper profunda, ¿no? Con capacidad de pelearse de tú a tú en términos económicos con los mejores economistas del mundo, ¿no? No tiene nada que envidiarle a un economista del Fondo Monetario, de las mejores universidades de Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es sumamente sólido para saber qué puede y qué no puede hacer, ¿no? Ahora, yo creo que, claro, el anarcocapitalismo en realidad siempre se va a estrellar con la realidad, ¿no? Y, claro, claro, en ese sentido, claro, él, como dicen, no era en la práctica, en la práctica política él era minarquista, pero en general yo creo que todo libertario, aunque te digas anarcocapitalista, siempre va a tratar de promover lo más cercano al ideal, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido Milei está hoy en día y de sus inicios tratando de abogar, ¿no? O sea, cuanto más libertad exista, mejor para el proyecto filosófico libertario, ¿no? En ese sentido. Bueno, pero estábamos hablando del estilo novedoso en las comunicaciones, ¿no? Ah, no, claro. Además, Okay. él, digamos, yo creo que, como tú dices, Santiago, el hecho que sea tan natural en su forma hace que también la gente no lo sienta como un candidato que es armado por por un medio publicitario o porque venga alguien y le pinte la cara, ¿no? Ahora, otra cosa que juega a su favor es que es un sinvergüenza en el buen sentido de la palabra. O sea, a él no le importa que lo grabes, que lo repitas, que le saques 1000 videos. Él nunca va a reaccionar. Y si reacciona, va a reaccionar de una manera humorística. Entonces, tú no puedes molestar a Javier Milei. No puedes molestar, excepto si le hablas de economía o de gobierno. O de y demuestras que eres un peronista. Bueno, y justamente en todos estos videos de Intratables y demás, todo el tiempo le echan en la cara de tú vienes a hablar desde la teoría, pero no haces nada en la práctica, no haces nada en la práctica. Y hace unos años comenzó a surgir un primer liderazgo liberal en Argentina, que es el de Expert, ¿no? En el que él se une, Javier Milei se une a su partido, luego sale, desencantado, y poco a poco va decidiendo que en verdad tenía que dejar el YouTube, tenía que dejar el Instagram, tenía que dejar los sets de televisión y comenzar a hacer las cosas por sí mismo, ¿no? Hay una tertulia donde él está discutiendo y el presentador le dice, bueno, Milei, entonces, ¿por qué no postulas a la presidencia si quieres hacer todo eso? Él dice, bueno, tal vez lo haga. Y lo Eso debe hizo. haber sido hace 5 años. Claro, qué increíble, ¿no? Sí, es verdad. No, y yo me acuerdo de mucho antes de que él siquiera diga que iba a ser postulado a diputado, habían canales de YouTube que ya decían Milei presidente. Claro. Sí. Ahí había algo quizá guardado, ¿no? Pero de hecho, después del fracaso de José Luis Espert como candidato a presidente que saca el 3%, Milei decide entrar a la política como diputado y lanza el partido La Libertad Avanza, ¿no? Como diputado, de repente saca el 16% en la provincia de Buenos Aires, lo cual lo comienza a convertir en un político capaz, no en el loquito de la televisión, no en el loquito libertario de las redes, no en el que insulta, no simplemente en el que vocifera cosas radicales de la economía, sino era alguien por el que ya se podía votar. Y ya se le empieza a entrevistar, primero como candidato y luego ya como diputado en las entrevistas. Ya se le empieza a entrevistar como un político, o sea, con el respeto y la dignidad que tiene un político. También ves que se le calma un poco su manera de comunicar, pero manteniendo siempre su carácter.
¿De verdad se le calma la manera de comunicar? Sí, o sea, tú haces una comparación en los videos de Intratable con sus entrevistas. Es discutible. Veamos estos dos videos de Milei en la Cámara de Diputados para ver que si él le bajó un poquito su tono de voz, es bastante controversial también, o fue bastante controversial también como diputado. Veamos, por favor. Todos los progres se rasgan las vestiduras y son los que más defienden este tipo de atrocidades. Y finalmente, sí, ¿qué podrían hacer? Subir impuestos. Pero eso es con alguien que ya invirtió, eso es una confiscación, es un robo. Por lo tanto, digamos, lo único que nosotros vamos a aceptar son presupuestos que estén equilibrados. Y como hay déficit, se tiene que llegar al equilibrio fiscal, pero ese equilibrio se tiene que conseguir no a base del sector privado, se tiene que conseguir con el esfuerzo de la política. Esta vez el ajuste lo tiene que pagar la política. Por lo tanto, nosotros desde La Libertad Avanza no vamos a aceptar este presupuesto. Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señora presidente. En primer lugar, el español me lo permite decir. Ya me dijo presidente. ente, presidenta. Señora presidente, los liberales queremos manifestar nuestro total y absoluto repudio a todo acto de violencia. ¿Alguien me puede decir dónde está el feriado para las víctimas de la masacre de Once? ¿O cuando mataron al fiscal Nisman? ¿O digamos cuando fue el atentado de la AMIA o de la Embajada de Israel? ¿Qué declaraciones hicieron? ¿Qué feriado se dictaminó? Muchas gracias, señora presidente. Gracias, diputada. Diputada del PLA, en uso de la palabra. Diputado Milei. Les pido silencio a los señores diputados. Diputada del PLA. Diputado Milei, no grite. Señora presidente, ¿no? Milei también exhibe, y eso le saca roncha a muchos liberales o supuestos liberales, un antiprogresismo y una postura normalista o conservadora, si quieren. Para mí es normalista, normalista porque es normal, ¿no? Estar en contra del aborto, estar en contra del lenguaje inclusivo, no sé, a mí me parece algo que es como la sociedad nunca ha sido de otra manera, ¿no? Claro, el lenguaje inclusivo es una idiotez, ¿no? Eso sí, o sea, digamos, hay que ser un subnormal para pretender que cambiando la letra A o la O para poner una E vas a comenzar a incluir a personas discriminadas, ¿no? Es una idiotez. Además, ella como presidente del Congreso le impone a él, sí, pues, nada más autoritario que eso, cómo tiene que hablar. claro, sí, pues. No, ahí vemos que, no, efectivamente Milei sí tiene un montón de cosas antiprogresistas y también por eso también es anti-status quo, como ya lo han mencionado, ¿no? No solamente está en contra, pues, del Estado y sus aparatos socialistas, sino también de estas nuevas imposiciones posmodernas que han surgido en este siglo, ¿no? Ahora, en Latinoamérica, Argentina creo que es el país que, por mucha ventaja, está más invadido y donde más ha calado el progresismo. O sea, toda esta idea del feminismo y de la justicia social ya aplicada a cualquier tipo de derecho social que te inventes. Argentina está en la vanguardia de eso. Sí. Claro, es exageradísimo. El feminismo es totalmente radical ahí. Esta es la reacción, ¿no? Sí. Claro, el feminismo ya básicamente ha creado leyes de segregación racial allá. Hay veces en las cuales en las marchas feministas en Argentina, a diferencia de las de Perú, por ejemplo, que son un poco más solapadas, allá en Argentina acaban, digamos, prendiéndole fuego a iglesias, rompiéndole la cabeza a policías, digamos, haciendo vandalismo de verdad, ¿no? O sea, realmente es un grupo prácticamente armado, ¿no? Un filoterrorismo, hasta podríamos llamarlo, ¿no? Milei no solamente ha sido súper claro en sus ideas a favor de la libertad económica, en contra del progresismo, sino sobre todo en contra de los políticos. Tanto es así que, como él dice claramente que los políticos son unos chorros y solo están para vivir del pueblo, dijo cuando entró al Congreso de los Diputados: yo voy a sortear mi sueldo, ¿no? Claro. Sí, Eso le ardió mucha gente. Ese fue el primer gesto político, ¿no? Le ardió muchísima gente, porque habían diputados que decían, había una diputada que salía entrevistada: no, a mí me molesta que Milei haga eso porque nos impone a nosotros un estándar que tal vez no tenemos por qué cumplir con nuestra población, yo me gano mi plata dignamente y es mi único sueldo. Pero nadie te está pidiendo a ti que sortees tu sueldo, le dice el entrevistador. Y ella: no, pero es que ahora sí los votantes van a empezar a ver eso como una promesa electoral. Es un genio realmente, ¿no? Porque, o sea, digamos, movió
la agenda hacia él. Movió la agenda hacia él, es increíble. O sea, realmente todo lo que ha hecho desde que comenzó hablando en Es un programas, genio de las comunicaciones. hasta ahora ha transformado demasiado el pensamiento argentino. Tan genio de las comunicaciones que ha sabido capturar la desidia, el hartazgo argentino y lo ha hecho llevar al primer puesto en las PASO, manteniendo un programa político quizá no minarquista, pero de Bastante liberal, quizá ¿no? el más radical que ha habido el liberalismo en la historia de Latinoamérica. Sí, Creo que muchos de nuestros oyentes quisieran conocer cuál es la diferencia entre el programa de Milei y el programa de Macri. Porque he escuchado a varias personas en esta semana que ganó Milei que me han dicho que no les queda claro cuál vendría a ser el valor agregado de votar por Milei si ya tuvieron a Macri y no logró ningún cambio en Argentina. Macri se desencantó de las ideas y vio que habían demasiados costos políticos como para implementar un cambio tan profundo en la política argentina, ¿no? Entonces, Macri te podía decir que era liberal, no tanto como Milei, pero su carrera y su estabilidad política, su juego de poder con los sindicatos, etcétera, lo llevó a no cumplir con las promesas e implementar una política llamada de gradualismo, ¿no? En ese sentido, a Milei no le interesa un rábano el capital ni los costos políticos. Claro, de hecho, el Fondo Monetario Internacional, el mismo Milei ha dicho, en relación al fondo, ¿no?, que o sea, su plan es mucho más agresivo que el plan que el Fondo Monetario les plantea. Así que no tendrían ningún problema en cumplir los requisitos que plantea el fondo, porque su plan ya es superior en términos de ajuste que el Fondo Monetario Internacional, ¿no? Lo cual habla de que es un plan económico sumamente liberal, ¿no? Ahora, Y imagínate técnico, ¿no? Técnico, y sí. bien hecho para que te lo diga el FMI, ¿no? Claro. Ahora, imagínate qué tan de izquierda tiene que ser el kirchnerismo y el peronismo para que Macri y su partido sea considerado de derecha allá en Argentina. Claro. Ahora, un punto que también creo que es importante distinguir es que en términos sociales no hay prácticamente ninguna diferencia entre el kirchnerismo y Macri. O sea, en tema de derechos sociales, progresismo, etcétera. Ahora, también una última cosa entre Macri y Milei es que el discurso de Milei siempre ha sido un discurso liberal, ¿no? Mientras que el discurso de Macri se enfocaba más en la parte del tecnicismo político. Claro, o sea, digamos, financiera del Estado. Claro, era sí. otro estilo de liderazgo. Ajá. Era el estilo del liderazgo de Macri es el del político gerente, el Claro, político el tecnócrata. tecnócrata. El Macri es el equivalente a Piñera en Chile, a PPK en el Perú, a Duque Claro. en Colombia, y Milei, en cambio, es Otra el cosa. estilo feroz de las comunicaciones, Sí. el estilo de liderazgo cercano al pueblo, el estilo populista, porque crea... o sea, digamos populista en el buen sentido, porque crea esta división entre una élite corrupta y el pueblo que quiere trabajar, ¿no? Claro, y esto se ha reflejado ya en sus resultados electorales de las PASO, en las cuales a nivel nacional ha ganado en las provincias más pobres de Argentina. Claro, le ha quitado los votos al peronismo, totalmente. Claro, en provincias que históricamente Siempre han sido peronistas. las más pobres además del país, ¿no? Sí. Milei ya ha demostrado ser una alternativa muy diferente a la de Macri y por eso, solamente por eso es que bueno, no solamente por eso, pero esa es una de las mayores razones. El haber demostrado que es diferente a todos los políticos, lo que lo ha hecho quedar en primer lugar en las primarias, ¿no? Y ese éxito ha traído apoyos, pero también ha traído envidia, ¿no? Y creo que Patricio toda la semana ha estado bien animado a través de sus columnas en el reporte y a través del Twitter, sobre todo a los liberales o pseudoliberales a los que Javier Milei ha traído envidia, ¿no? Sí, yo he estado muy molesto toda esta semana. He escrito una columna Enfado. específicamente Has estado para digamos, has estado para en que modo entiendan Milei. que son una desgracia. Ha estado en modo Milei rabioso. Claro, ¿Y sí, con sí, quién sí. has estado molesto? Con los Indignado, rojos. indignado. Con los rojos estabas molesto. No, con los rojos siempre estoy molesto. Pero esta semana particularmente he estado molesto con los testaferros del peronismo que se hacen llamar liberales. Por ejemplo, ese envidioso de segunda clase como Diego Giacomini, que era amigo de Milei, ha escrito libros con hizo un Milei. libro. Han sido coautores. Y luego... Eran mejores amigos. Y luego, claro, y Se luego... presentaban juntos en la tertulia. Y luego nadie sabe cómo, misteriosamente, todos los videos en YouTube, o la gran parte de videos en YouTube de Giacomini son criticando el plan de dolarización de Milei. No critica a Bullrich, no critica a Massa, critica a Milei, digamos, sistemáticamente a Milei. Lo guían a programas, o sea, digamos, va por ejemplo a un programa con Feynman y de ahí viene Giacomini a tirarle basura a Milei. Ya. Pero ese es uno, ¿no? Por ejemplo, también está
Otros que creo que no son vendidos, pero quién sabe, de repente por ahí también hay plata por debajo. Son políticos argentinos, Pato. Posiblemente sí lo sea, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿qué me dices de Iván Carrino o de Antonella Martí, que son intelectuales productos del liberalismo? Comunicadores, ¿no? También. Pero tampoco, no veo que hayan celebrado la victoria de Ellos Milei. son el equivalente a influencers del liberalismo. Esos que mencionas específicos no son políticos. No, esos no. Son académicos de bajo fuste, claro, pero que son lo que se llama liberprogre, ¿no? Claro. Que es el izquierdista que está a favor del libre mercado y por lo tanto dice que no es izquierdista, pero es reprogre, ¿no? Sí. Son los progres del libre mercado, ¿no? También estaba esta presentadora de televisión, Viviana Canosa, que de un Sí, momento sí. a otro le empezó a decir a Milei que era un comprado por el kirchnerismo. Sí. Que lo había comprado el kirchnerismo para quitarle votos a Bullrich. Los argentinos están locos. La comprada parecía ella. Realmente, ¿no? porque de un momento a otro simplemente puso todas las ametralladoras contra Milei. Te olvidas del traidor mayor, ¿no? Que es el expert. Pero yo en Twitter siempre le pongo, cada vez que el pata ponga un tweet, yo le pongo pelado vendido. Esper fue el candidato presidencial con el que Milei entra a la política y ahora es parte del equipo de Juntos por el Cambio. Imagínate, Milei le dio todo su apoyo. Bueno, ¿sabes cuál es la diferencia, la verdadera diferencia entre Milei y Espert? Que Milei gana elecciones. No, todavía no ha ganado. Que Milei tiene esta pelo. La paso, sí. Que tiene pelo, sí, es el peluca. Pero sobre todo tiene 10 veces más votos que él en La Paso, ¿no? Sí, porque sí. tiene 3% Expert cuando se presentó y Milei 30%. 30%. ¿no? Sí, Así sí, que ya, claro, ya sabemos. No, además, o sea, digamos, es como tú has dicho, ¿no? Es traición total, ¿no? O sea, es como que ahorita ustedes son mis amigos y siento que van a seguir siendo toda mi vida, pero que de momento, no sé, Cristian o tú, Santiago, entran a política y como a mí no me gusta o no están en el espacio que yo quería, no sé, les comienzo a tirar basura. Sí, ¿no? Claro, tú eres bolchevique. podemos Claro. llegar a pensar distinto en algún momento, pero a los amigos se les trata Claro, con ¿no? la deferencia que se merecen los Claro. amigos, ¿no? Además- no con la traición. Además, no es un criminal, Milei, al cual tienes que, digamos, exponer No, sus encima crímenes, que ¿no? salga Giacomini es una jugada bien baja de los medios de comunicación que lo contratan, porque sabe que es su amigo cercano, Claro. que ha coescrito con él. Entonces dicen, mira, si este tipo que es coescrito con él bardea su plan económico, entonces es por algo, ¿no? O sea, Claro. tratan de dar ese mensaje al público. Sin embargo, para ir hacia lo bonito, no solamente hacia las toneladas de corrupción y de envidia que despierta Milei, ¿quiénes apoyan a Milei? Nada más y nada menos que los más malos de los malos. Los ultramegafachos, Criminales, los Jair Bolsonaro. los fascistas, la DBA, ¿no? Como Cast, Bolsonaro, Abascal, Axel Kaiser. Porky, los de Avanza País. ¿Vox No. también? ¿Vos también? Claro, Abascal habla. Milei tiene un video que dice Viva Vox. Y tiene, pues, Abascal puso en Twitter una foto con Milei haciéndolo voz así, pues, como hacen siempre. Y nada, ¿no? Como dice Santiago, o sea, la derecha internacional lo apoya, ¿no? Vamos a ver un video sobre un gran intelectual argentino que no es un envidioso ni tampoco es un tibio como Martí, como Gloria Álvarez, etcétera, y que a pesar de que no piensa exactamente igual que Milei, sabe que es la mejor opción y lo ha apoyado. Vamos con Nico Márquez. Muchos ejemplos podemos poner. Y yo había dicho en aquel momento una frase que gustó, y si me permitís la repito. Es fabulosa, que creo que es fabulosa. tenemos Me que- encantaría que ese tenemos sea el cierre del programa, justamente. que tenemos que armar un frente que tenga liberales que acepten la vida desde la concepción, conservadores que acepten que la tradición tiene que estar al servicio del progreso y nacionalistas que no confundan el amor a la patria con el amor al Estado. Si podemos lograr una amalgama de esas características, tranquilamente en las elecciones del año que viene podemos tener un bloque de diputados, porque hoy no hay un solo diputado afín a nuestra manera de pensar, ni de cerca. Entonces, creo que todo está por hacerse, si se hace con profesionalismo, si se hace con el tiempo suficiente, pero a mi juicio esa frase sintetiza de alguna u otra manera esa suerte de síntesis dentro de la cual mucha gente de buena voluntad puede incurrir. Nicolás, querido, te quiero mucho, amigo. Es un placer siempre hablar contigo y gracias por este paso, por este espacio que se llama
demoliendo mitos y siempre abierto para que mis amigos también puedan dar su opinión. Te agradezco mucho, te mando... Yo también. Y lo voy a cerrar como corresponde con el ¡Viva la libertad, carajo! Así se debe apoyar a los políticos que tienen verdaderas chances electorales. Porque dentro de 3 o 4 candidaturas, nadie va a pensar exactamente como uno, ¿no? Cada uno tiene su propia idea de cómo debería ser el mundo. La oferta electoral es la que hay. Tienes que elegir. Si quieres no elegir a ninguno, bueno, también tienes el derecho a hacerlo, pero si quieres realmente un cambio o una mejora, tal vez puedas encontrar entre las opciones una que, sin ajustarse el 100% a tus ideas, funcione. Además, a mí yo valoro bastante lo de Nicolás Márquez, porque él es un conservador, él no viene del liberalismo, él viene de otro tipo de corrientes ideológicas de derecha, pero aún así valora la importancia de Milei en la política, ¿no? O sea, porque si bien entiende que la economía es un fracaso, también hay otras cosas a nivel social que le parecen importantes de Milei, ¿no? Por ejemplo, que se vaya en contra del Ministerio de Género y de la Mujer, ¿no? O que esté en contra del aborto, o que vaya en contra de todas estas políticas de la Agenda 2030 progresista, ¿no? Entonces, son cosas que valora y digamos, hacen que su voto vaya para ahí, además de lo económico, ¿no? Nico Márquez tiene una frase, que no me acuerdo exactamente palabra por palabra, pero lo que quiere comunicar es esto, ¿no? Necesitamos una alianza de liberales pro vida, de conservadores contemporáneos y de nacionalistas republicanos. Claro, que quieren, nacionalistas republicanos. Que quieran globalización. Claro, dice que de nacionalistas que no confundan el amor con a la patria. El amor al Estado con el amor a la patria. Exacto, ese es exactamente, ¿no? Entonces yo creo que eso resume un poco que en política electoral hay que ser un poco amplio. Sin embargo, Milei ha ganado las primarias, ¿no? Viene una primera vuelta en la que si tú sacas 45% de los votos y más de 10% de diferencia con el segundo lugar, ganas en primera vuelta. Pero si no cumples con eso, vas a una segunda vuelta. Cada uno me puede dar su análisis y si creen que Javier Milei va a ganar las elecciones o no. A ver, ya. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que los resultados de las PASO no necesariamente se van a transponer a las primarias, o mejor dicho, a la primera vuelta. En ese sentido, unos asumen de que Juntos por el Cambio, que presentó 2 candidatos a la primaria, Bullrich y Larreta, va a sumar necesariamente ese porcentaje que da casi 30%. Pero siempre existe la posibilidad de que una parte de ese voto vaya al kirchnerismo, otra a Milei, porque habrá alguien que votó por Larreta pero no votaría nunca por Bullrich y viceversa. Ahora, hay que tener en cuenta también que Milei asegura, bueno, esto ya es una conjetura, pero asegura que le han robado entre 3, 5 hasta 8 puntos en las elecciones. Hay un montón de fotos de boletas suyas escondidas, tiradas por entre los colegios. Bueno, es un tema que no podemos asegurar acá, pero que según Milei, si logra mejorar su nivel de fiscalización de acá a octubre, podría mejorar sus resultados electorales. Y como dije, o como dijo Milei, de 3 a 8%. ¿Qué pasaría en segunda vuelta? A ver, pongamos el caso que llega Milei a segunda vuelta con el kirchnerismo. Yo creo que sí es más probable que gane Milei, porque el kirchnerismo ha tenido un gobierno espantoso durante estos últimos 4 años. Completamente espantoso. Entonces no veo el ambiente electoral con ganas de dejar pasar la oportunidad de aplazar al kirchnerismo. Bueno, yo voy a ser un poco más optimista y yo creo que incluso Milei podría ganar en las generales que vienen. O sea, en primera vuelta. Claro, en primera vuelta. Es muy, muy optimista de repente lo que estoy diciendo, pero por lo que he visto, o sea, mucha gente que para mí votó por Bullrich para que no salga Larreta en Juntos por el Cambio. Y yo creo que eso ya, esa gente que votó por Bullrich para que no salga Larreta, se va a ir con Milei. Ha habido una cantidad de gente que no ha votado, y yo siempre creo que los que no votan es porque no saben muy bien por quién votar. Los que no votan han ganado. Pero un segundo. Claro, hay muchos ausentismos. ¿Por qué alguien votaría por Bullrich y luego por Milei?
Porque el que votó por Bullrich es para que no pase es la para reta. que no pase la reta. Entonces, ya que no está la reta y solamente está Bullrich, y Milei estando con más fuerza, posiblemente yo creo que mucho de ese voto se puede ir con Milei. Porque era más un Anti-Larreta. Anti-Larreta. Ya. Ajá. Claro, si se diera el caso de que Bullrich y Larreta, digamos, Juntos por el Cambio pasara primero, Milei, digamos, no tenía oportunidades electorales, entonces querían que el candidato de las primarias sea Bullrich. Y por ejemplo, yo creo que el ausentismo puede también posibilitarle a Milei una gran cantidad de votos. Y ya la última cosa es que yo creo que si es que Milei sigue ya, o sea, ahora Milei está en la pantalla de todos, ¿no? Ya llegó, digamos, incluso a prensa internacional. Si es que comienza a explicar mucho mejor el tema de la dolarización y el tema de la reestructura del Estado, puede incluso comenzar a tener un montón de apoyo internacional. O sea, ¿qué pasa si en un momento Donald Trump le manda un video apoyando a Milei? O sea, digamos, llega a tener un estatus, ya no es el loquito Milei que hablaba intratables. Claro. Es el pata que el presidente de el expresidente de Estados Unidos lo está apoyando. Entonces yo creo que hay ciertas jugadas que puede hacer Milei y puede pasar para mí en las primeras. Hoy día Xi Jinping ha invitado a Milei a China. Ah, no sabía. Man, ya. O sea, ya le Hoy están día. dando trato, ojalá no se queme, ¿no? Pero ya le están dando trato como si los políticos zorros se están dando cuenta de que puede ganar. Podría ganar, claro. Yo me aventuro a decir, hoy día, y no me importa equivocarme, que Milei va a ganar. Incluso que podría ganar en primera vuelta. Porque es un fenómeno político. Podemos comenzar a hacer aritméticas electorales. Él tiene que hacerla más que nosotros porque él tiene que calcular a quién va a dirigir los mensajes para capturar votos. Pero los fenómenos son así. Son como una avalancha, ¿no? Claro. Y esta avalancha empezó con 16%, con un canal de YouTube con 16% en Buenos Aires. Primero tenía 7, 8% como candidato presidencial. En abril tenía 15, en mayo tenía 22 y ahora en agosto tiene 30, ¿no? Sí. La avalancha evidentemente tiene un tope, pero 45% es lo que sacó Fernández la vez pasada. Claro. Sacó 44% y por eso no pasó segunda vuelta. Por eso pasaron a segunda vuelta. Yo creo que Milei, a ver, no firmo que vaya a ganar en primera vuelta, creo que es una posibilidad, pero sí firmo que gane en una segunda. ¿Y qué pasa si Porque llega a segunda vuelta con Juntos por el Cambio? los ataques y la forma de hacer política de Juntos por el Cambio van a demostrar que son tan casta que las jugadas políticas peronistas, las jugadas políticas del establishment van a demostrar que Milei tiene razón. ¿Tú no Yo crees creo que el votante peronista votaría por Bullrich en lugar de votar por Milei? El de Buenos Aires sí, pero el del interior del país, bueno. el del interior del país ya está Claro, con Milei. claro. Además, en el interior, en provincia, el peronismo es más de derecha. O sea, el peronismo... Claro, era menemista, claro, de Menem. sí, claro, o sea, claro. el peronismo de gobierno es kirchnerista, pero en provincia son más de derecha, incluso son hasta amigos antiprogres. ¿Ah? Tengo que cortarlos Sí, pues. ya porque nos estamos volando todo nuestro tiempo y vamos a hablar de un tema más, ¿no? Que es un tema no para alegrarnos como el de No es Milei. un tema para alegrarnos como Milei, pero nos sirve también para reflexionar sobre la región. No digamos nada y veamos este videomontaje que hemos preparado para ustedes, que demuestra una realidad que cada día se hace más cercana al Perú. Adelante, producción. Decenas de muertos en solo 3 días en Ecuador. Una ola de violencia que se sintió en las cárceles se trasladó a las calles de los principales puertos del país y dejó un alcalde asesinado a tiros en plena calle. Todo esto en medio de una campaña electoral a pocas semanas de celebrarse elecciones anticipadas el próximo 20 de agosto. ¿Noticia de que intentaron matar a otra persona? Exactamente, otra candidata. Wow. Otra política en Ecuador. La violencia está totalmente desatada. Mira, aquí atrás están las imágenes de este nuevo intento de matar a un candidato en Ecuador después de la muerte, ¿no? De este magnicidio del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Ahora fue una mujer, Una jornada violenta este fin de semana en Ecuador luego que se confirmara el fallecimiento del alcalde de la ciudad costera de Manta, Agustín Intriago. Un atentado que le ha costado la vida, incluido a 2 personas y al alcalde. Y en plena campaña electoral y bajo una ola de inseguridad que se extiende por el país, el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, ha decretado el estado de excepción en 2 provincias, un día después del asesinato del alcalde de la ciudad de Manta. El terror del narco se instala en Ecuador. Violencia en las calles. Atentados terroristas coordinados contra policías. Detonaciones de coches bomba.
incendios de vehículos, cuerpos sin vida colgados de puentes, tiroteos indiscriminados y en las cárceles los sangrientos motines que no cesan. Las imágenes que acabamos de presenciar son de la nueva ola de violencia política y violencia de crimen organizado que azota al país vecino, el país hermano del Ecuador. O sea, estamos viendo que niveles de violencia de países con bastante más fuertes ya están en nuestra frontera, y Perú tampoco es que sea el paraíso en seguridad ciudadana. Pero ¿qué hemos estado viendo en Ecuador? Han asesinado hace poco a un candidato presidencial en activo. Es demasiado. Incluso han asesinado a un dirigente importante del partido de Correa. Del correísmo. Atacaron hace poco, como vimos, a una candidata a la Asamblea Nacional, el Parlamento de allá. A matar a un alcalde a inicios de año. Han habido 2 motines grandes en cárceles en el último año. 2 estados de excepción en cárceles, 2 estados de emergencia en más de 5 a 6 regiones. Y la ciudad de Guayaquil y la ciudad de Esmeraldas, las 2 portuarias, están absolutamente desbordadas de delincuencia. Guayaquil ya se ha vuelto la segunda ciudad más peligrosa de todo Sudamérica. Y esto no tiene cuándo parar. O sea, han matado a un candidato que estaba en 4º puesto de las elecciones, una semana antes de las elecciones, que son este domingo 20. Entonces, ¿dónde están nuestros vecinos? O sea, ¿en qué situación se encuentran? Ahora, Cristian, algo que tú comentaste en tu última columna, que escribiste en el reporte, que escribiste en el reporte, es que, claro, lo que yo te entendí es, claro, como habían matado tanto a dentro del espectro más correísta, más izquierdista, y más bien el primer atentado a Villavicencio fue más bien de la parte más anti-Correa, ¿no? Más derecha, tú llegas un poco a la conclusión que de repente no se trata de un tema meramente político, sino de un tema un poco de organización mayor, criminal. de una organización criminal, Claro. de algo mayor. Son muchos. Claro, porque la primera conjetura que apareció en Twitter fue: lo ha mandado a matar Correa porque este pata ha sido su opositor más feroz. No, y porque Correa hizo unos tweets asquerosos en contra de Villavicencio. Pues, también. Pero al fin y al cabo la violencia es por culpa de Correa, porque Correa es el que abre las fronteras, el que reduce la efectividad de las políticas de seguridad. Entonces, en lugar de Ecuador convertirse en un paraíso fiscal para buenos negocios, se volvió una especie de Suiza para el narcotráfico en Latinoamérica. Se ha vuelto el hub de logística de los narcotraficantes, porque es estratégico, se encuentra entre Perú y Colombia, los 2 más grandes productores de cocaína del mundo. Tiene un importantísimo puerto hacia el Pacífico, que es Guayaquil. Tiene una infraestructura vial envidiable, o sea, unas carreteras increíbles, y es un país chiquito. Entonces, todos estos elementos han hecho que los grandes emprendedores mexicanos del cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación decidan invertir en Ecuador. Los choneros de Colombia. Y mover sus operaciones, franquiciarlas prácticamente con bandas de pandillas locales, como los choneros que mencionaba Santiago, otra llamada Los Lobos. Los choneros vienen de Colombia. Los choneros son también ecuatorianos. Pero vienen del pueblo chonero de Colombia. Bueno... Y esta crisis de seguridad se emprende o se engarza con una crisis política terrible, ¿no? En la que el presidente Lasso está en un momento de ingobernabilidad porque tanto la prensa como la oposición lo arrinconan por su gobierno débil y por la minoría que tiene en el Congreso, y decide utilizar un artefacto constitucional que se llama la muerte cruzada, por la cual es un adelanto de elecciones generales. Vamos a ver este video donde... Adelante. Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución de la República, que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna, para lo cual he firmado el decreto ejecutivo número 741. Además, he solicitado al Consejo Nacional Electoral la convocatoria inmediata
a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos periodos. Como pueden ver en este mensaje a la Nación, el presidente Lasso anuncia que va a activar este mecanismo constitucional al que se llama popularmente muerte cruzada. Es un mecanismo que existe ya desde la Constitución que aprobó Correa y consiste en que se disuelve el Congreso, pero al mismo tiempo se llaman a elecciones anticipadas para todo generales, para la presidencia, Congreso, etc. De esta manera es que a solo 2 años de haber empezado su gobierno, ya están ellos en unas elecciones este domingo 20 de agosto. Ahora, Lasso ha sido un presidente decepcionante. Él se presentó como una opción interesante de derecha, con propuestas liberales, de corte de gasto público, reformas tributarias, pero nunca tuvo el poder legislativo para llevar a cabo ninguna de estas reformas. Y adicionalmente ha tenido ese problema de la seguridad ciudadana, la violencia y las pandillas. Podríamos decir que Lasso está dentro de ese grupo de políticos tibios de derecha, coletazo, ¿no? La última colita. La última, ¿no? Es la última colita justo hemos hablado, de los Macri, ajá, de los Piñera, de los PPK, claro, sí, ¿no? La última colita de toda esa clase tecnocrática. Es esa derecha que era banquero también. Sí, pues sí. Claro, porque yo le he tenido un poco más de fe a Lasso, la verdad, ¿eh? Te estoy sincero. Y ahora estamos en unas elecciones en las que han matado a un candidato y a 2 dirigentes políticos, con una crisis de inseguridad, con una serie de protestas sociales de los indígenas gigantes, con una situación que me hace acordar bastante, puede ser a los momentos más álgidos después del golpe de Estado de Pedro Castillo, pero más permanente en el tiempo, ¿no? Claro, y con una presencia más activa del crimen organizado. Y mucho más violenta, ¿no? Porque en el Perú el crimen organizado, digamos, el narcotráfico no es violento porque ese es un país de exportación. Oye, ya hemos visto, como vimos en los videos al comienzo, hay cuerpos colgados en los puentes, o sea, mismo México. No, yo ojo que Ecuador, por la época de la gran explosión de Chile, donde todos los rojos salieron a la calle a destruir Chile, hubieron también algunas manifestaciones violentas. Fue de otra naturaleza, era indigenista. Sí, pero lo que voy es que ya está ya el indigenismo está bastante capitalizado por la política izquierdista en Ecuador y en la región en general. Miren, en Ecuador la elección, en medio de una elección, violencia en medio de una elección es una cosa terrible y estamos en los tiempos de Bukele, ¿no? De hecho, han habido violaciones incluso contra el reemplazo a la candidatura de Villavicencio. El Consejo Electoral, ligado al correísmo, no quiere inscribir la nueva candidatura de su presidente, Cristian Zurita. Se está criticando mucho a un candidato joven que intenta reivindicar las políticas de securitización de Bukele, que se llama Jan Topic, etcétera, ¿no? ¿Ustedes qué creen, no? Y ya para ir cerrando, porque estamos con el tiempo, si es que el modelo de Bukele va a comenzar a expandirse a Ecuador y va a comenzar a tener más relevancia en la región, porque es bien preocupante y como peruano yo me siento preocupado de que estén asesinando candidatos presidenciales en los países vecinos. Bueno, yo sí creo que el modelo de Bukele, el modelo de la seguridad, de la mano dura o la mano justa, como también decía Milei, va a comenzar a darse y va a tener que imitarse, porque los índices de violencia son atroces, ¿no? O sea, digamos, en toda la región creo que ningún país se salva de indicadores realmente catastróficos en violencia, uno más que otro definitivamente, pero incluso en algunas zonas de Estados Unidos hay también indicadores de violencia que dan miedo, ¿no? Entonces, un país, para que funcione la economía, para que funcione la productividad y para que las empresas también quieran venir y quieran generar crecimiento del país, también se necesita que se asegure la vida y la integridad de todas las personas, si no, no se va a poder. Claro. Sí, yo creo que después de lo que acaba de pasar en esta campaña electoral, llena de asesinatos, de crímenes, el pueblo ecuatoriano va a ser uno más de esos pueblos que en este momento están pidiendo mano dura, pena de muerte para los criminales, si es necesario salirse de tratados internacionales de derechos humanos para poder aplicar estas medidas, incluyendo procesos más expeditos, menos garantías procesales a la hora de juzgar a los criminales, etcétera. Pero la pregunta es,
¿cuánto tiempo va a durar esta onda? Porque, por ejemplo, Bukele ha tenido éxito. ¿Qué pasa si Jan Topic en Ecuador no tiene éxito? Yo he escuchado sus propuestas, me parecen muy interesantes. Tienen propuestas de seguridad y preparación de seguridad muy buena. Pero si no tiene éxito, estos países estarían condenados a convertirse en México. Pero Bukele sí ha tenido un éxito profundo en el control. Prácticamente ha acabado con el crimen de mayor usanza en El Salvador, que es la extorsión. Se ha acabado. No, las maras están completamente extintas prácticamente, ¿no? Por el momento, ¿no? Pero el índice de criminalidad se ha reducido, sí, ¿no? Entonces, a ver, sin excesos se puede aprender lo mejor de sus recetas. Yo creo que, como diría Javier Milei, si el Estado sirve para algo es para darte seguridad, ¿no? Sí, pues es verdad. O sea, si ya ni siquiera te va a dar seguridad, todas estas sonceras de estar en contra de la mano dura y estar pensando solamente en los derechos humanos de los delincuentes, pero no piensan en los derechos humanos de los niños que matan, de nadie, no importa ningún derecho humano más. Yo creo que hay que ser sumamente fuerte en contra de la inseguridad. Sin embargo, estamos ya por acabar el programa. Quería mostrarles un video para comentarlo brevemente, saliendo un poco del tema feo y para redondear el tema con Milei, ¿no? Dijimos que Milei era un rockstar, ¿no? Vamos a ver este video en el que lo demuestra claramente, ¿no? Lali te puso qué peligroso, que sos muy peligroso. Está enojada con vos. ¿Sabés quién es Lali Espósito? Perdón, no. ¿Cómo que no sabés quién es? No sé quién es. Yo escucho los Rolling Stones o escucho ópera, o sea, entonces no soy muy idóneo en música popular. En el capítulo pasado yo cerré diciendo que en verdad hoy en día ser de derecha era lo cool y no lo izquierdista, ¿no? Javier Milei no escucha gente que canta con autotune, escucha a Mick Jagger y los Rolling Stones, ¿no? No, es maravilloso. O sea, un rockstar de primer nivel, ¿eh? El último punk, Javier Milei. ¿Quién es Lali Espósito? Alguien que canta con autotune. Pero bueno, nada, muchas gracias por vernos. El próximo capítulo va a ser una lección de historia, ¿no? Va a ser fuerte. Se vienen 20 años de un suceso histórico, probablemente uno de los procesos históricos más adorados por la caviarada peruana, y nosotros vamos a desmitificar punto por punto por punto. Yo les dejo una pista acá, Palpatine. El Palpatine de la caviarada. Vamos a criticar al Palpatine de la caviarada, a los antropólogos y a toda esa gente que lleva muchos años hablando mal de nuestras Fuerzas Armadas. Esto ha sido Generación Bicentenario. No se olviden que estamos los domingos a las 7 en vivo por Canal B, a las 8 a través del canal del Reporte Perú, y también nos pueden ver por los cables Win TV, Yotalán, Econocable, Cable Más, Incavisión, Amazónica TV y Bantel. Muchas gracias, Patricio. Muchas gracias, Cristian. Muchas gracias. Hasta luego. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Chao!